El yoga equivale a una ciencia total del hombre. No es simplemente una religión. Es la ciencia total del hombre, la trascendencia de todas las partes. Y cuando trasciendes las partes, te vuelves el todo. La totalidad no es únicamente la acumulación de las partes. No es algo mecánico donde todas las partes se alinean y forman un todo. No, es algo más que mecánico. Es algo artístico. Puedes dividir un poema en palabras, pero entonces las palabras aisladas no significan nada. Mas cuando está integrado, el todo resulta más que simples palabras. Tiene su propia identidad. Contiene vacíos, así como palabras. Un poema es poesía solo cuando dice algo que no ha sido verdaderamente expresado, cuando algo de él trasciende todas sus partes. Si lo divides y analizas, extraes solamente partes, y la flor trascendental que era, se habrá perdido. De igual forma, la consciencia es una totalidad. Negando simplemente una parte pierdes algo, algo que era realmente importante. Y no ganas nada. Ganas solo un extremo. Todo extremo llega a convertirse en una enfermedad. Todo extremo llega a convertirse en un mal interior. Entonces te vas sumiendo más y más en la confusión, entonces hay una anarquía interior. El yoga es la ciencia de trascender la anarquía, la ciencia de hacer que tu consciencia sea un todo, y eres un todo solo cuando trasciendes las partes. En consecuencia, el yoga, ni es religión, ni es ciencia. El yoga es ambas cosas a la vez, trasciende a las dos. Puedes decir que es una religión científica o una ciencia religiosa. Por eso el yoga puede ser usado por cualquiera, pertenezca a la religión que pertenezca. Puede ser usado por cualquiera con independencia de su mentalidad. En la India, todas las religiones que se han desarrollado tienen entre ellas muy diferentes. Algunas incluso antagónicas filosofías, conceptos, percepciones. Tienen poco en común. Entre el hinduismo y el jainismo no hay apenas ninguna afinidad. Entre el hinduismo y el budismo no hay nada en común. Solamente hay un denominador común que ninguna de las religiones puede negar: el yoga. Buda dice: no hay cuerpo, no hay alma, pero no puede decir: no hay yoga. Mahavira dice: no hay cuerpo, hay alma, pero no puede decir: no hay yoga. El hinduismo dice: hay cuerpo, hay alma, y hay yoga. El yoga permanece como constante. Incluso el cristianismo no puede negarlo. Ni el islamismo tampoco. De hecho, ni siquiera alguien que sea totalmente ateo tiene por qué negar el yoga, dado que el yoga no impone como condición previa el creer en Dios. El yoga no tiene preconcepciones. Es absolutamente experimental. Cuando se menciona el concepto de Dios, y en los más antiguos libros de yoga no se mencionaba en absoluto, se le menciona significándolo solo como un método. Dicho concepto puede ser usado como una hipótesis si sirve de ayuda, puede ser empleado, pero no es una condición absoluta. Por eso Buda puede ser un yogi sin Dios, sin los Vedas, sin ninguna creencia. Sin tener ninguna fe, sin ninguna mal llamada fe, él puede ser un yogi. El yoga puede ser un terreno común tanto para aquellos que creen en Dios como para los ateos. Puede ser un puente entre ciencia y religión. Es simultáneamente racional e irracional. Su metodología es totalmente racional, pero a través de la metodología puedes adentrarte profundamente en las entrañas de lo irracional. La totalidad del proceso es tan racional, cada paso es tan racional, tan científico, tan lógico, que solamente tienes que dar un paso y todo lo demás sucederá por sí mismo. Jung menciona que en el siglo XIX ningún occidental interesado en psicología podía concebir nada más allá de la mente consciente, porque mente significa consciencia. Así pues, ¿cómo puede existir una mente inconsciente? Es absurdo, no es científico. Posteriormente, cuando la ciencia poseía más conocimientos acerca del inconsciente, se desarrolló en el siglo XX una teoría sobre la mente inconsciente. Después, cuando profundizaron más, tuvieron que aceptar la idea de un inconsciente colectivo, no solo individual. Parecía absurdo. Mente significaba algo individual, consecuentemente, ¿cómo podía haber una mente colectiva? Pero lo cierto es que habían aceptado incluso el concepto de la mente colectiva. Estas son las tres primeras divisiones de la psicología budista, del yoga budista: mente consciente, mente inconsciente e inconsciente colectivo. Luego Buda continúa fraccionándolas en 160 divisiones más. Jung dice: antes negábamos estas tres mentes. Ahora las aceptamos. Puede suceder que existan otras más. Tenemos que avanzar paso a paso.
Tenemos que adentrarnos cada vez más lejos. La aproximación de Jung es muy racional. Es una aproximación profundamente arraigada en Occidente. Con el yoga tenemos que proceder racionalmente, pero solo con la finalidad de saltar al plano irracional. El objetivo es con toda certeza irracional. Lo que puedes entender, lo racional, no puede ser la fuente porque es infinito. La fuente debe ser mayor que tú. La fuente de la que has venido, de la que todo ha surgido, de la que proviene la totalidad del universo, y en donde todo desaparece de nuevo, tiene que ser más que esto. Lo que se manifiesta ha de ser menos que su origen. Una mente racional puede sentir y entender lo manifiesto, pero lo inmanifestado sigue estando detrás. El yoga no insiste en que uno deba ser racional. Dice, es racional concebir lo irracional. Es racional, también, conocer los límites de lo racional. Una auténtica y verdaderamente conocerá siempre las limitaciones de la razón, sabrá siempre que la razón acaba en alguna parte. Quien quiera que sea auténticamente racional tiene que llegar a un punto límite donde se siente lo irracional. Si procedes con la razón hacia lo esencial, sentirás el límite. Einstein lo sintió. Wittgenstein lo sintió. El Tractatus de Wittgenstein es uno de los libros más racionales que jamás haya sido escrito. Su autor es una de las mentes más racionales. Habla de la existencia de una forma muy lógica, de una manera muy racional. Sus expresiones, palabras, conceptos, lenguaje, todo en él es racional, pero al final dice, hay algunas cosas de las que nada podemos decir. Existe un punto más allá del cual nada puede ser dicho y con relación al cual debemos permanecer mudos. Después escribe, aquello que no puede ser dicho no debe ser dicho. Todo el edificio se desploma. Todo el edificio. Wittgenstein intentaba ser racional con el fenómeno de la vida y de la existencia, y repentinamente llega a un infranqueable punto y dice, ahora no se puede decir nada más allá de este punto. Esto expresa algo muy significativo. Algo hay allí ahora mismo y nada puede decirse acerca de él. Se trata de un punto que no puede definirse, donde simplemente se derrumban todas las definiciones. Siempre que ha habido una mente lógica y racional llega a este punto infranqueable. Einstein murió como un místico, y más místico que los supuestos místicos occidentales, porque si se es un místico sin haber jamás intentado seguir el camino de la razón, nunca podrá profundizarse en el misticismo. No se habrán conocido realmente los límites. He visto místicos que continuamente hablan de Dios como un concepto lógico, como un argumento. Ha habido místicos cristianos que han intentado comprobar a Dios, la existencia de Dios. ¡Qué tontería! Aún en el caso de que Dios pueda ser comprobado, no demuestras nada y el origen es lo que queda sin demostrar. Quien haya tenido alguna experiencia de lo divino no intentará comprobarlo, porque el mismo deseo de comprobarlo demuestra que uno no ha estado nunca en contacto con la fuente original de la vida, la cual no es comprobable. No se pueden obtener pruebas. La totalidad no puede ser demostrada a través de uno aparte. Por ejemplo, mi mano no puede probar mi existencia. Mi mano no puede significar más que yo. No puede abarcarme. Es una estupidez intentarlo. Pero si la mano puede abarcarse a sí misma por completo, es más que suficiente. En el momento en que la mano se conozca a sí misma sabrá también que está implantada en algo más, que es en todo momento una con algo más. Está allí porque ese algo más también está allí. Si muero, mi mano también morirá. Existía únicamente porque yo existía. La totalidad permanece sin ser comprobada. Solo son conocidas las partes. No podemos demostrar la totalidad, pero sí que podemos sentirla. La mano no puede demostrar mi totalidad, pero la mano puede sentirme. Puede entrar profundamente en sí misma y cuando alcanza las profundidades, es yo. Los mal llamados místicos a quienes la razón molesta, no son verdaderos místicos. A un verdadero místico nunca le incomoda la razón. Juega con ella. Y puede jugar con la razón porque sabe que la razón no puede destruir el misterio de la vida. Los falsos místicos y la gente religiosa a quienes asusta la razón, la lógica, la argumentación, tienen miedo de sí mismos. Cualquier argumento dirigido contra ellos puede crearles dudas interiores. Puede ayudar a que emerjan sus dudas internas. Se temen a sí mismos. Tertuliano, místico cristiano, dice: creo en Dios porque no puedo probarlo. Creo en Dios porque es algo imposible de creer, así sentirá un místico verdadero. Es imposible. Por eso creo. Si es posible no hay ninguna necesidad de creer. Será solamente un concepto ordinario.
Esto es lo que siempre los verdaderos místicos han entendido por fe, por creencia. No es algo intelectual. No es un concepto. Es el salto hacia lo imposible. Pero solamente puedes saltar a lo misterioso desde el límite de la razón, nunca antes. ¿Cómo podrías, si no, hacerlo? Puedes saltar solo cuando has tirado de los extremos lógicos de la razón hasta casi romperla. Has llegado a un punto donde la razón no puede ir más allá y el más allá sigue allí. Sabes que la razón no puede dar un solo paso más y pese a ello el más allá te aguarda. Incluso si decides permanecer sujeto a la razón, se creará un límite. Eres consciente de que la existencia sigue más allá del límite de la razón, de modo que incluso aunque no vayas más allá de este límite, te conviertes en un místico, aunque no des el salto, eres un místico, porque algo has experimentado, has tropezado con algo que no era en absoluto racional. Conociste todo lo que la razón es capaz de conocer. De repente te encuentras con algo que la razón no puede conocer. Si das el salto tienes que dejar atrás la razón, no puedes dar el salto con la misma razón. Esto que te impulsa a saltar es la fe. La fe no se opone a la razón. Está más allá de ella. No es antirracional. Es irracional. El yoga es el método que te lleva al límite extremo de la razón, y no es solo eso, sino también un método para dar el salto. ¿Cómo dar el salto? Einstein, por ejemplo, habría florecido como un Buda si hubiera sabido algo de los métodos de meditación. Estuvo al borde mismo. En su vida llegó muchas veces al punto óptimo desde el que era posible dar el salto. Pero perdió su oportunidad una y mil veces. Se enredó una y mil veces con la razón. Y al final fracasó a causa de su vida desbordante de razón. Lo mismo le podría haber ocurrido a Buda. También él era dueño de una mente muy racional, pero había algo que para él era posible, existía un método que podía utilizar. No solo la razón posee sus métodos. Lo irracional también los tiene. La razón tiene sus propios métodos. Lo irracional tiene sus propios métodos. En último término, el yoga se ocupa más de los métodos irracionales. Solamente pueden usarse métodos racionales al principio. Tienen su razón de ser solo para persuadirte, impulsarte. Para persuadir a tu razón de que se mueva hacia el límite. Y una vez has llegado al límite, tú darás el último salto. Gurdjieff trabajó con cierto grupo utilizando algunos métodos profundamente irracionales. Estuvo trabajando con un grupo de buscadores y utilizando un método especialmente irracional. Solía llamarlo ejercicio de stop. Por ejemplo, podías estar con él y de repente te decía, stop, entonces todos tenían que detenerse, tal como estuvieran. Si estaban los ojos abiertos, tenían que quedarse abiertos. Si era la boca la que estaba abierta, podías estar a punto de decir algo, entonces la boca tenía que permanecer tal como estaba. Sin el menor movimiento. Este método se inicia en el cuerpo. Si no hay ningún movimiento en el cuerpo, simultáneamente cesa toda actividad en la mente. Cuerpo y mente van íntimamente asociados. No puedes mover tu cuerpo sin que antes el movimiento interior de la mente haya cesado. El cuerpo y la mente no son entes distintos. Son una misma energía. La energía es más densa en el cuerpo que en la mente. La densidad difiere, la frecuencia de la longitud de onda también difiere, pero sigue siendo la misma onda, el mismo flujo de energía para los dos. Los buscadores estuvieron practicando este ejercicio de stop constantemente durante un mes. Un día Gurdjieff se hallaba en su tienda y vio a 3 de los buscadores del grupo paseando por un viejo canal seco. Era un canal por el que no discurría nada de agua. De repente, desde su tienda, Gurdjieff gritó, "Stop". Todos los que estaban a la orilla del canal se quedaron quietos como estatuas. También lo hicieron los 3 que estaban dentro del canal. Estaba seco, así que no había ningún peligro. Entonces, de repente, surgió una oleada de agua. Alguien había abierto el suministro de agua y ésta se precipitaba cauce abajo por el canal. Cuando el agua hubo llegado a la altura de la nuca de los 3, uno de ellos saltó fuera del canal pensando: Gurdjieff no sabe lo que está pasando. Está en su tienda e ignora que el agua ha entrado en el canal. Tengo que salir. Es absolutamente irracional quedarse aquí. Y saltó fuera. Los otros 2 permanecieron en el canal mientras el agua seguía subiendo. Finalmente, al llegarles el agua a la altura de la nariz, el segundo hombre pensó: este es el límite. No he venido aquí a morir. He venido aquí a conocer la vida eterna, no a perder la mía, y saltó fuera del canal.
El tercero se quedó. Se enfrentaba igualmente con el mismo problema, pero decidió permanecer porque Gurdjieff había dicho que este era un ejercicio irracional y que si actuaba con la razón se vendría abajo todo cuanto uno se proponía hacer. Pensó. Muy bien, acepto la muerte, porque no puedo dejar este ejercicio y se quedó allí. Ahora el agua cubría casi por entero su cabeza. Gurdjieff salió de su tienda, se arrojó al canal y le sacó fuera. Estuvo al borde de la muerte, pero cuando revivió fue un hombre transformado. No era ya el mismo que momentos antes realizaba el ejercicio. Estaba completamente transformado. Había conocido algo. Había dado el salto. ¿Dónde está el límite? Si continúas con la razón puedes perdértelo sin llegar a conocerlo jamás. A veces uno ha de dar un repentino paso que le hace trascender. Ese paso se convierte en la transformación. Trasciendes todas las divisiones, tanto si la división es entre consciente e inconsciente, entre razón y sin razón, entre ciencia y religión, o entre Oriente y Occidente, se ha de trascender la división. Esto es lo que es el yoga. Trascender. Entonces, cuando de nuevo regresas a la razón, vuelves transformado. Podrás razonar si quieres, pero estarás más allá de la razón.